Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, gracias por sumarse a la quinta ya capacitación que damos en materia regulatoria, tributaria, legal y cultural de los países que surgieron como potenciales en el programa de inteligencia comercial de la Agencia ProCórdoba. Eh, no me quiero olvidar de agradecer principalmente a ERCA, que siempre nos acompaña en nuestras actividades, y por supuesto a Romina Gallá, José María Yonca y Franco Basile, que son los expertos que van a dar la capacitación en el día de hoy específicamente con el mercado mexicano, un mercado que realmente despierta mucho interés en las empresas de exportación de servicios de Córdoba. Al igual que el resto de las capacitaciones que ya dimos, les comento que nosotros estamos grabando estas capacitaciones para después subirlas al canal de YouTube de la agencia, van a estar cargadas en el día de mañana. Aprovecho también para pedirles a todos que dejen el micrófono cerrado, así no hay ningún problema en las disertaciones. Y si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo al chat de Zoom, para que al final de cada una de las presentaciones nosotros vayamos haciéndosela a cada uno de los disertantes y poder ir resolviendo esas consultas. De nuevo agradecerles a todos la participación y la predisposición que siempre tienen, y invito directamente a Romina a comenzar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por la invitación otra vez para estar acá. Y perdón, no estoy compartiendo la pantalla correcta. Acá, esto. Y muchas gracias a todos ustedes por sumarse a esta nueva capacitación. ¿Ven bien la presentación? Sí, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a todos por sumarse para participar en este nuevo encuentro, en este caso para hablar del mercado mexicano, ¿sí? Perdón, voy a poner el cronómetro, así respeto el tiempo que tengo asignado. Bueno, la estructura de la presentación va a ser la misma de las anteriores, para quienes ya participaron. Sí, yo les voy a contar un poco sobre las características del mercado, cuál es el perfil del país, cuáles son los principales sectores que demandan este tipo de servicios, y cuáles son las tendencias, cuáles son las cuestiones culturales a tener en cuenta, y qué oportunidades y por ahí qué retos existen para Argentina. Y después José va a hablar de todo el tema legal y Franco de lo tributario, ¿sí? Bueno, el mercado mexicano es el segundo más grande de América Latina, después de Brasil, y el primero más grande de Hispanoamérica, ¿sí? Y realmente es un mercado digamos, que tiene un tamaño muy significativo, y también resulta muy atractivo en gran medida por su vinculación con Estados Unidos. En muchos aspectos puede servir como puerta de entrada también para Estados Unidos y otros mercados, ¿sí? Em, es un país mucho más poblado que Argentina, tiene más o menos el triple de la población, así redondeando. También es más o menos el triple en tamaño de economía, y obviamente por esto mismo tiene un nivel de producto per cápita similar, ¿sí? Un poquito más bajo que el de Argentina. Eh, Tiene, como ya venimos viendo con todos los países que comentamos hasta el momento, es una economía mucho más estable que la Argentina, ¿sí? No tiene el nivel de estabilidad que tienen países desarrollados, pero sí, por ejemplo, ahí tienen datos de inflación, ¿sí? O sea, muchísimo más bajo que Argentina, el nivel de desempleo, esto es previo a la pandemia, pero también mucho más bajo que lo que tenemos acá. Entonces da un horizonte de mayor previsibilidad, ¿sí? En comparación con Argentina. Parece que repito siempre lo mismo, pero realmente vemos estas características en todos los mercados que estuvimos analizando hasta el momento, ¿sí? Eh, bueno, acá también lo mismo que mostré en otras oportunidades, cuando miramos cómo ha sido la evolución, ¿no? Esto de la estabilidad que yo les mencionaba. México tuvo, a pesar de ser una economía volátil, ¿sí? Al lado de Argentina ha tenido un desempeño muy bueno también. Cuando uno mira, por ejemplo, la evolución del producto, vemos que en los últimos 40 años, ¿sí? La economía mexicana creció muchísimo,
más rápido que el caso de Argentina, y también se espera una recuperación más rápida del nivel digamos, para volver a los niveles prepandemia. Esto les aclaro porque después de la charla de la vez pasada, la de Chile, recibí una consulta sobre un comentario que decía que tenía datos de más adelante. No es un error, sino que son proyecciones, ¿sí? O sea, el dato real, lo visto es hasta 2020, ¿sí? Y lo otro es cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario para la economía argentina y mexicana en este caso. ¿Sí? Por ahí pueden ver alguna diferencia para Argentina respecto de la que vimos en charlas anteriores, porque salieron proyecciones nuevas, ¿sí? Entonces este dato está más actualizado que el que vimos antes. En materia de inflación, México tuvo tasas relativamente altas de inflación en los años, fines de los 90, los 2000, ¿sí? O sea, después México fue muy afectada por la crisis del tequila, que los que son más viejos, como yo, o más viejos, seguramente se acuerdan de eso, a mediados de los 90, pero desde entonces ha tenido un desempeño bastante bueno, salvo el año 2009, cuando se vio muy impactado por la crisis en Estados Unidos, justamente porque tiene una vinculación súper estrecha con Estados Unidos. Entonces, cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va muy bien, y cuando a Estados Unidos le va mal, a México le va muy mal, básicamente. Pero desde entonces ha tenido tasas de inflación no tan bajas como países desarrollados, ¿sí? Un poquito más altas, pero al lado de las de Argentina realmente muchísimo más bajas, lo cual da un nivel de previsibilidad a la hora de pensar los negocios, ¿sí? que no tenemos acá en Argentina. Bueno, ¿cómo es el sector en México? Tiene algunas particularidades, ¿sí? O sea, México, en todo lo que tiene que ver con software, es un poco distinto de lo que vemos en los otros países que vimos hasta ahora, ¿sí? Porque México concibe al sector de software como una parte de lo que ellos llaman el sector TIC, que el sector TIC tiene que ver con la producción no solamente de software y servicios informáticos, sino también todo lo que es la industria electrónica, ¿sí? México tiene una industria de productos electrónicos muy importante, parte que es de ensamblado y parte que tiene un poco más de sofisticación y un poquito más de valor agregado, que se destina principalmente a la exportación al mercado estadounidense. Entonces, es muy difícil a veces encontrar datos del software solo, porque está todo dentro de esto, y gran parte de la oferta de software mexicano va a estos sectores, ¿sí? Entonces, como forma parte de esto así más agregado, y es, por un lado, difícil de analizarlo solo, y por otro lado, tiene esta particularidad que por ahí lo vemos en otros países. Yo en un rato les voy a mostrar cuáles son los principales sectores demandantes, y vamos a ver que tiene una vinculación con la industria mucho mayor a la que tiene este sector en otros países, donde básicamente la demanda está casi toda en servicios, ¿sí? Eso es una diferencia muy importante del mercado mexicano respecto al resto, ¿sí? Las ventas de software, como les decía, los datos no son muy buenos, pero algunas estimaciones sí mexicanas dicen que son de más o menos 6.400 millones de dólares en el 2018, ¿sí? Gran parte de las ventas justamente del sector van al mercado interno. Tenemos, como pasa en la mayoría de los países, dos tipos de empresas: las multinacionales, que se especializan, son empresas grandes y están especializadas en segmentos de mayor sofisticación, ¿sí? Y después hay muchas pymes que le venden servicios a esas mismas multinacionales grandes, ¿sí? Para la subcontratación de tareas, y a empresas de otros sectores, ¿sí? La oferta local es bastante variada, ¿sí? Hay de todo, de consultoría, desarrollo de software, de tanto, digamos, ahí creo que hay un micrófono por ahí, no sé si hay un micrófono, me parece, si lo pueden silenciar, gracias. Bueno, servicios, sí, software a medida, hay de todo en la oferta local. Y en la demanda local estamos viendo que los segmentos más dinámicos son el software a medida, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con soluciones de analítica, procesamiento de grandes volúmenes de datos, todo lo que es Internet de las Cosas, cloud, ¿sí? Desarrollo de aplicaciones, infraestructura. También hay varios rubros que están siendo muy dinámicos, y en un rato les cuento un poquito más en detalle esto, ¿sí? Acá les mostraba la composición de la demanda. Si bien la mayor parte es en servicios, como en el resto del mundo, la participación de los servicios es mucho más baja, ¿sí? En el resto de los países estamos hablando de más del 75%, 80% de demanda de software en servicios, ¿sí? En el caso de México, perdón, además del propio sector de software,
tenemos gran parte de la demanda en bienes, ¿sí? Y acá se destacan varias industrias que son muy importantes en perdón, varias industrias que son importantes en México, como la electrónica, ¿sí? La automotriz, la de productos químicos, ¿sí? La alimenticia, la fabricación de maquinaria. Toda esta industria se desarrolla principalmente para la exportación a Estados Unidos, ¿sí? Las empresas mexicanas, tanto de industria como servicios, están muy integradas a las cadenas de valor que tienen como centro Estados Unidos. ¿Sí? Muchas son filiales de empresas estadounidenses en México, pero también muchas empresas mexicanas y de otros orígenes que producen en México para abastecer el mercado estadounidense. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto en el cual se enmarca la demanda de software en este país. Sí que es diferente por ahí a lo que vemos en Argentina o a lo que vemos en algunos otros países que mencionamos antes. Bueno, a nivel geográfico, México es un país muy grande y que tiene muchas ciudades muy importantes, ¿sí? A diferencia por ahí lo que veíamos en Perú, que la demanda se concentraba casi exclusivamente en Lima, en México hay varias ciudades muy importantes para la demanda de software. Obviamente lo más importante está en la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México, como sucede en otros países, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de Colombia o de Chile que mencionamos antes, en la capital están las casas matrices de las principales empresas mexicanas y también la oficina central de las filiales de multinacionales. Entonces hay mucha demanda de servicios empresariales, ¿sí? También de comercio, del sector financiero, de gobierno, ¿sí? O sea, eso vamos a encontrar mucho en la Ciudad de México, pero tenemos muchas otras regiones que son importantes en la demanda de software. Yo ahora les voy a contar un poco cuáles son las principales desde el punto de vista de la demanda de software y qué actividades se desarrollan ahí, porque la demanda está muy vinculada a la producción local, ¿sí? La más importante, después de la Ciudad de México, es la ciudad de Guadalajara, que está en Jalisco. Ese es el lugar principal para la producción de electrónico, ¿sí? De todo lo que es la industria electrónica. Entonces ahí vamos a tener demanda vinculada a esta industria, bueno, y también obviamente a comercio, producción ganadera, producción de maquinaria. Nuevo León tiene digamos, la ciudad de Nuevo León en el estado de Nuevo León también tiene clústeres importantes vinculados a la tecnología, ¿sí? Tiene un clúster de todo lo que es robótica, electrónica, de cuestiones tecnológicas, de nanotecnología, ¿sí? Digamos, ahí es bastante importante y obviamente también ¿sí? Cuestiones de logística, comercio, construcción, etc. ¿Sí? Bueno, otras ciudades, otras provincias o estados en realidad se llaman en México, relevantes para el sector son Querétaro, ¿sí? Yucatán, ¿sí? Que ahí Yucatán seguramente ustedes conocen por Cancún, ¿sí? Que es, digamos, gran parte de la actividad turística de México está en Yucatán, pero también tenemos otras actividades de la industria alimenticia, ¿sí? la construcción, todo lo que tenga que ver con comunicación, ¿sí? Con medios en Yucatán es muy importante, pero después, ¿sí? O sea, más allá de que estos son los más importantes, en todos los estados de México hay ciudades relevantes con una actividad empresaria comercial importante, ¿sí? Entonces esto ténganlo en cuenta. Por ejemplo, el año pasado yo estuve haciendo unas actividades para Tijuana, ¿sí? Tijuana está en Baja California, ahí justo la frontera con Estados Unidos, justo al lado de San Diego, ¿sí? Del otro lado. Y las empresas de servicios de Tijuana estaban súper interesadas en ver qué posibilidades había de hacer negocios con Argentina también, sobre todo digamos, en distintos servicios, pero en particular les interesaban software y servicios empresariales, ¿sí? Entonces, yo acá les cuento un poco lo más importante, pero tengan en cuenta esto, México es un país grande, con muchas localidades importantes, entonces hay oportunidades en muchos lugares del territorio y es importante conocer un poco, ver bien el perfil para saber según lo que el tipo de software o servicios que uno ofrece, cuál va a ser el lugar más importante. ¿Sí? Tengan en cuenta que si bien la industria electrónica se concentra en Guadalajara, en gran medida también en Guadalajara hay sectores culturales muy importantes, ¿sí? que demandan este tipo de servicios. Todo lo que es el norte de México es lo que tiene más vinculación con Estados Unidos y más producción industrial, mientras que el sur es más agrícola. Bueno, en cuanto a las remuneraciones, ¿sí? Los datos que yo les presento acá no son estrictamente comparables con los de Argentina, ¿sí? Pero es como lo más comparable que encontré para mostrarles. Esto les muestra las barritas, que son
los valores de México, el salario mensual neto de los profesionales de informática según los años de experiencia que tienen, ¿sí? Como ven, obviamente varía mucho según el nivel de experiencia que tienen, y comparando con los salarios que pone la CESI, ¿sí? Que CESI distingue entre junior, semi-senior y senior, ¿sí? Que no son exactamente, o sea, las mismas categorías, pero vemos que en México los salarios para un junior por ahí son más bajos, pero ya para mayores niveles de experiencia son más altos, y además tengan en cuenta que estos valores son netos, ¿sí? Son netos justamente porque en México varía mucho, las empresas las que dan bonus, las que pagan, digamos, estas cuestiones adicionales, entonces esto está hecho a partir de una encuesta que es una consultora en México, y le preguntan a la gente cuál es su salario de bolsillo, ¿sí? Entonces, en costos, o sea, Argentina es competitiva, tal vez no tiene la ventaja de costos que tiene cuando uno la compara con otros países como Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, que es tema de nuestro próximo encuentro, ¿sí? Bueno, la información de comercio internacional de México es malísima. Los datos que se informan, como está tan integrado el sector TIC, como lo llaman ellos, informan pocos datos de servicios de telecomunicaciones, informática de información. Cuando uno mira los valores que informa México, son valores bajísimos, ¿sí? Son valores más bajos que los que uno puede encontrar para países como Paraguay, Bolivia, ¿sí? Que son economías mucho más pequeñas. No obstante, se pueden construir algunas estadísticas a partir de los datos que informan otros países, ¿sí? Y en base, esos son los datos que yo les traje, pero tómenlo con pinzas, ¿sí? Es porque son mucho menos robustos que otra información que hemos estado viendo en otras charlas, ¿sí? No obstante, esto lo que nos muestra, más allá de los niveles que puede tener algunas limitaciones importantes, las exportaciones mexicanas de estos rubros están estancadas hace muchos años, y las importaciones han crecido bastante, ¿sí? Lo cual nos da cuenta de que hay una demanda dinámica de servicios de este rubro, ¿sí? al exterior. ¿De dónde vienen? También, considerando lo que dicen otros países que exporta, ¿sí? Esto es una base de datos experimental de la Organización Mundial del Comercio, viene obviamente la mayor parte de Estados Unidos, lo cual no sorprende a nadie, considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, pero a pesar de eso, la participación de Estados Unidos es más baja que la que tienen otros rubros, ¿sí? Estados Unidos, países europeos, China, India, ¿sí? Y en lo que es el resto del mundo tenemos, acá yo les puse a los principales de América Latina, ahí están Argentina y Brasil, con valores muy similares, pero con una participación muy baja, ¿sí? De medio punto porcentual. Después Costa Rica, ¿sí? Bueno, y después otros países de la región, sí, Colombia, Chile, Guatemala y Uruguay. El nivel de importaciones de Argentina, nuevamente este dato, tómenlo con pinzas, no es de lo más confiable que hemos visto, pero suenan razonables. Cuando uno mira las estadísticas argentinas, esto suena bastante razonable, ¿sí? Y nos muestra que hay mucho por explorar todavía, ¿sí? O sea, está muy por debajo del potencial la exportación a México, entonces ahí hay digamos, oportunidades para que puedan aprovechar. El mercado mexicano, ¿sí? Por ahí recordarán este índice que ya lo vimos con otros países, va entre 0 y 1, siendo 0 completamente libre y 1 completamente cerrado. El índice de México es de 0,27, ¿sí? En cuanto a restricciones al comercio. Es un mercado más cerrado que otros que estuvimos viendo en otras charlas, como por ejemplo el caso de Chile o de Estados Unidos, pero de todas maneras las restricciones no son barreras infranqueables, ¿sí? O sea, tenemos hay algunos requisitos, sobre todo para lo que es mandar gente a México, hay limitaciones en cuanto al tiempo que se pueden quedar. Una gran desventaja es que la contratación pública, o sea, todo lo que sea venderle servicios de software o sea, software o servicio de informática a entidades públicas mexicanas, está restringida a empresas mexicanas. Pero México tiene muchos acuerdos comerciales que incluyen la posibilidad de que los proveedores de sus contrapartes vendan a entidades del gobierno central, ¿sí? En igualdad de condiciones que los proveedores mexicanos. Argentina no tiene ese acuerdo. Entonces,
para una empresa argentina es mucho más difícil ir a venderle al Estado mexicano en comparación con lo que puede ser para una empresa chilena, una empresa colombiana, una de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es una gran desventaja para Argentina, ¿sí? Y es una limitación que en muchos casos a uno lo puede dejar afuera del mercado. Después, bueno, hay algunas barreras burocráticas, ¿sí? Pero, digamos, en general el sector de software tiene pocas barreras al comercio en comparación con otros países, ¿sí? Perdón, con otros sectores. México no es de los más abiertos, pero tampoco es algo que nos vaya a dejar afuera, salvo en este caso de la contratación pública. Cuando queremos pensar un poco en las oportunidades, ¿sí? Bueno, si pensamos en el tamaño de la empresa, hay necesidades distintas según si son pymes o grandes empresas, que se acentuaron mucho con la pandemia. Estas necesidades, como que la pandemia puso en evidencia que no estaban tan bien preparadas muchas empresas como esperaban. Entonces, las pymes necesitan aumentar sus niveles de digitalización de manera urgente, están bastante atrasados en comparación con otros países, entonces necesitan, por ejemplo, sistemas contables, sistemas de facturación y pago electrónico, hay muchas empresas que ni siquiera tienen página web, ¿sí? Desarrollo de servicios en la nube, bueno, todo eso en las pymes. En el caso de las grandes, tienen sistemas, pero que en muchos casos están un poco obsoletos. Entonces necesitan modernizar o fortalecer distintos sistemas, ¿sí? de relación con el cliente, ¿sí? de recursos, etc. ¿Sí? Entonces ahí también hay un nicho. En cuanto a sectores, ¿sí? Recuerden, la industria es un sector muy importante en la demanda en México, y ahí todo lo que tenga que ver con automatización de procesos, ¿sí? Con bueno, software embebido en general, que es una forma de exportar también indirecta, ¿no? Si uno después vende esos productos que se exportan después a terceros mercados, Internet de las cosas, y ahí hay mucho en ese rubro. Todo lo que tenga que ver con retail necesita modernizarse por el desarrollo del comercio electrónico. Tengan en cuenta que México en los últimos años firmó muchos acuerdos comerciales que tienen compromisos sobre comercio electrónico, entonces ahí hay muchos incentivos para que se desarrolle esto, entonces las empresas tienen que ayornarse para estar a la altura de eso y poder participar del comercio internacional, ¿sí? Son empresas de servicios como de bienes, ¿no? que comercio, entonces ahí también hay mucho para hacer. El sector de servicios financieros, sí, está buscando desarrollo, por ejemplo, para el desarrollo de la banca omnicanal, ¿sí? Aplicaciones para mejorar el servicio de atención al cliente. Y algo que está teniendo también mucha importancia en México es la telemedicina. ¿Sí? México está aprovechando bastante el nicho, igual que otros países de Latinoamérica, la telemedicina, y bueno, también lo que es el turismo médico, ¿no? Para que vayan americanos que se atiendan en México, más barato, digamos, mediante acuerdos para que los servicios de medicina prepaga le cubran a los pacientes esta atención con profesionales en México, que son mucho más baratos que en Estados Unidos. Entonces ahí también hay mucho para desarrollar en ese sentido, todo lo que es expediente electrónico, ¿sí? Recuperación remota de información, etc. ¿Sí? Esto es como un panorama general. En términos culturales, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que yo antes siempre les hablo un poco de los horarios, es una de las cosas con las que siempre empiezo con esto. En México está bien visto llegar a tiempo, ¿sí? Aunque no sean tan puntuales como son en otros países, y tengan en cuenta que los tiempos de respuesta, por ejemplo, a un mail o una decisión, no son los mismos que en Argentina. ¿Sí? O sea, cuando un mexicano dice ahorita te lo mando, no, ahorita no es ya, ahorita puede ser hoy, mañana o dentro de un mes. ¿Sí? Entonces el ahorita no es ahora. Tengan en cuenta eso, que a veces pasa, digamos, es algo que se nota mucho cuando uno hace negocios con México, entonces sean muy respetuosos y con digamos, paciencia para estas cosas. Considero que los mexicanos son súper amables, ¿sí? Son súper amables. En realidad, como les digo siempre, los argentinos somos de los menos simpáticos de toda la región, ¿sí? Me hago cargo lo que me toca como porteña, pero el mexicano, o sea, el latino en general es más amable que el argentino promedio, y en el caso de los mexicanos eso se nota mucho. Tengan en cuenta también esto relacionado con lo de los tiempos. Es súper importante en la cultura mexicana la generación de confianza antes de hacer negocios. Entonces, por ahí para tomar una decisión puede llevar mucho tiempo, pero no porque sean
desarrolla las cosas lentas, sino porque hay que generar el vínculo, ¿sí? Entonces, háganse la idea de que van a tener que construir una relación antes de empezar un negocio, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Al igual que en otros países latinoamericanos, también son muy importantes las jerarquías, entonces sepan bien con quién tienen que tratar, y sean muy respetuosos de eso. También es muy importante el dirigirse a una persona con su título, ¿sí? En la industria del software esto es un poco menos relevante que en otros rubros, pero es muy notorio esto de cuando alguien se dirige a otro y le agradece algo, le dice, no sé, gracias ingeniero, gracias doctor, gracias maestro. El maestro no es para un maestro de grado, sino a una persona que tiene un máster, se le dice maestro. Y bueno, tengan en cuenta eso y el tema del agradecimiento. En México son súper agradecidos y entonces uno lo va a recibir y también tiene que hacerlo, tiene que agradecer para mostrar que uno valora lo que la contraparte le está mostrando. Y si bien México, al igual que Chile, es un país que está muy acostumbrado a hacer negocios internacionales, sobre todo con Estados Unidos, pero también con muchos otros países con los cuales México tiene acuerdos que incluyen comercio de servicios, eh, para el mexicano es muy importante la presencia local. Entonces, cuando uno quiere tener una relación de largo plazo, tal vez sea conveniente tener un representante local o abrir una oficina local. Eso después se les va a contar un poco cómo es todo el procedimiento legal, pero sepan que eso es muy valorado, ¿sí? Entonces, si es para un negocio puntual no, pero cuando uno quiere desarrollar una relación de largo plazo, tal vez tenga que pensar en poner una pata en México, ¿sí? Para construir ese vínculo. Bueno, ay, perdón, acá me olvidé de corregir en el título, dice Chile, pero está corregido el contenido y no el título. ¿Cómo está posicionado Argentina en México? Bueno, como les decíamos, los costos de los recursos humanos en Argentina son competitivos frente a México, no son tan competitivos como en comparación con otros países, pero son competitivos. Tenemos similitud cultural e idiomática, que obviamente ayuda mucho, ¿sí? Tenemos un uso horario muy apropiado, ¿sí? O sea, tenemos 2 horas de diferencia con el DF, con la Ciudad de México, y 4 con Tijuana, por ejemplo, que es lo que está más al oeste. Entonces no es una diferencia demasiado relevante. Hay oportunidades de asociatividad, esto tengan en cuenta que ellos valoran la presencia local y a la vez México puede servir como plataforma para entrar a otros mercados, ya sea desde México o incorporando servicios a productos mexicanos que se venden en el exterior, ¿sí? Esto tenganlo muy en cuenta porque es fundamental para pensar en el mercado mexicano. Hay un acuerdo para evitar la doble imposición, ¿sí? Que esto se los va a contar en un rato Franco, entonces esto nos permite que podamos descontar parte, digamos, que podamos aliviar la carga impositiva, que en un país como Argentina eso es fundamental, y repito esto, veamos a México como una plataforma para entrar a Estados Unidos. Más allá de que hay muchas empresas argentinas que ya venden a Estados Unidos, esto es una forma para entrar también por la vía de los bienes, ¿sí? Que eso Argentina no lo tiene desarrollado para el mercado mexicano y para otros mercados tampoco. Bueno, las desventajas son las mismas de siempre, ¿no? Nuestro marco regulatorio local, que no es el más favorable, la carga tributaria, si ya México tiene muchos incentivos al desarrollo de software y a la industria, al sector TIC en general, y que es un mercado muy competitivo internacionalmente, ¿sí? Porque es un mercado en donde están las principales empresas de todo el mundo, ¿sí? En base a justamente esta red de acuerdos y hay inversiones internacionales que tiene México. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Ahora, no sé si tienen alguna consulta sobre estos temas, alguna pregunta que quieran hacer. Hola, Romina, bueno, muchas gracias. En el chat no hay ninguna pregunta, pero si tienen alguna consulta para realizar, la podemos hacer en este momento. Y si no, damos paso a la siguiente presentación. Cualquier duda que pueda llegar a surgir a futuro, también se la podemos remitir a Romina y se la iremos respondiendo. Bueno, si no hay nada, ninguna consulta, de nuevo agradecerte, Romina, por la presentación, muy clara, la verdad, como siempre. Y te invito, José María, a que puedas arrancar con la tuya. A ver,
para compartir la pantalla, a ver si... ¿La están viendo ahí? No, todavía no. Oh, no, porque me pidió alguna actualización. Ay, ¿Ves que la comparta yo? Sí, dale, Romy, haceme el favor, porque yo soy un desastre. Dame un minuto que ya la abro. La tengo en PDF, pero no importa. Dale. Sí, sí, perfecto. Yo te pido que lo pases en todo caso. Gracias, perdón a todos los asistentes, pero diablo mete la cola siempre. ¿Ven bien? Perfecto. Ya podés pasar, poner la primera nomás, Romy. Bueno, un poco, digamos, ratificar todo claramente lo que fue comentando Romina. En realidad es un mercado altamente interesante. Tenemos compañías no solo no solo de software también con ventanas de oportunidad, sino de todo tipo. En lo que tiene que ver con industria del conocimiento, tenemos también una muy grande o importante cantidad de empresas relacionadas con lo que es publicidad digital. Digamos, hay un flujo muy, muy grande con México en este sentido. Ahora, claramente, más allá de ser un país que gracias a Dios tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición y que no tenemos la barrera de la lengua, hay una gran afinidad y hay un respeto también por el argentino y un reconocimiento. La capacidad es un país que tiene algunas complicaciones para operar, digamos. Y en este sentido, lo que tiene que ver tal vez en cuanto a estar cubierto con formalidades, con contratos y con cuestiones legales, tal vez como tal vez podríamos pensar que en algún otro país es claramente muy necesario en México, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis de lo que ya venimos viendo para otros mercados, digamos, aquí, para no entrar en reiteraciones, pero digamos, las formas de operar o de abordar el mercado también son muy similares a las que vinimos conversando para otros países, pero nos vamos a encontrar con que el mexicano es bastante más formal también, ¿no? Formal en cuanto también a la manera digamos, de instrumentar los contratos, digamos, también usa y abusa del notario, ¿sí? Nos pasaba en Chile el otro día también que veíamos la figura del notario, pero aquí en México de una manera mucho más fuerte siempre tiene y está un poco en el medio de todo, digamos. Como en ningún otro país, el primer consejo es que no lo aterricen, no lo pretendan aterrizar si no tienen un asesoramiento legal de conocer, y ahí es un primer tema, porque digamos, a veces no es del todo fácil dar con estudios que puedan dar o puedan colaborar o puedan entender la necesidad que tiene el empresario argentino para hacerlo. Además, como bien decía Romy, digamos, por todo esto del volumen de mercado que tienen y demás, los costos legales son bastante más jugosos que lo que pueden ser en Argentina, ¿no? Entonces, este es un primer punto que hay que tener en consideración. En cuanto, como yo les decía, abordar el mercado a través de los contratos que hablábamos, ¿no? que venimos conversando, las secuencias de protección también en las negociaciones que veníamos hablando, no quiero caer en reiteraciones, pero bueno, digamos, no lo perdamos de vista, esto como regla de oro. Entonces, yo les decía que sí, por alguna complejidad que tiene y que destacaba Romina, digamos, es muy común que empresas argentinas terminen
terminen abriendo una operación para poder viabilizar, digamos, y facilitar todo lo que es el sistema de cobros y pagos. No es que haya restricciones, no es que el mercado cambiario en México no funcione, pero, digamos, viabiliza y ayuda, y las empresas van a estar mucho más cómodas si, en definitiva, reciben una factura local que recibir muchas veces una factura de exportación, ¿no? Eso no significa que no las haya y que no se hagan, pero bueno. Entonces, es bastante común que recibamos consulta de nuestros clientes que comienzan a operar o tienen previsión de operar y decir, bueno, tengo que abrir una empresa en México. Bueno, ¿qué requisitos tengo? La primera pregunta es, ¿necesito socio local? ¿Pueden ser los socios extranjeros? Sí, definitivamente sí. Al igual que vimos en Chile, al igual que vimos en Perú, al igual que vemos inclusive aquí en Argentina también, el 100% de una sociedad puede ser propietaria de inversores extranjeros. Y será necesario de todas maneras que estemos allí, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de la pandemia mediante, bueno, no, al igual que explicábamos en Chile días atrás, esto se puede hacer a través de apoderados. Vamos a ver ahora con qué facultades. O sea, constituir la compañía y una vez constituida, transferir las participaciones a nombre de ustedes, si lo hicieran a nombre de un estudio de abogados directamente, o directamente ya queda de ustedes como a través de sus apoderados. Tampoco hay un capital mínimo para iniciar una operación, pero sí hay alguna recomendación que nuestros colegas, ustedes van a ver ahí el logo de Urbina y Urbina, son partners nuestros en todo lo que tiene que ver con la atención de varios clientes nuestros en México, y lo que ellos recomiendan para evitar cualquier tipo digamos, de observación o cuestionamiento, hacerlo por al menos unos 50.000 pesos mexicanos. El peso hoy está 0.50 pesos por dólar, ¿sí? Con lo cual digamos, vemos que no es un capital inicial muy relevante. Sí habría que ahí sí planificar, es decir, en cuanto a, esto reitero lo que ya conversamos, ¿no? Si vamos a abrir la compañía, bueno, tener una determinación de cuál puede ser el flujo que necesitemos y además cómo la vamos a financiar hasta que esa compañía pueda, digamos, tener capital propio para abastecerse, ¿no? Podemos pasar a la segunda, Romy. Bueno, la otra pregunta que nos hacen, bueno, tenemos un cliente para facturar, usted rápidamente puede armar la compañía, ¿cuánto demora? Bueno, tiempos de COVID lamentablemente están llevando vamos a ver que el proceso es un poquito más burocrático, tal vez el que inclusive tenemos aquí en Argentina. Entonces hemos tenido experiencias de 3 hasta 6 meses durante este último año, ¿sí? Va a depender si hay más o menos restricciones, cuándo llegan los papeles, y demás. La otra pregunta es, ¿se requiere un socio o apoderado? Bueno, decíamos que el socio no, y apoderado mexicano, simplemente, digamos, sí, en cuanto a que el socio extranjero podrá actuar por sí en tanto y en cuanto tenga un documento mexicano, ¿no? Si no lo tiene, digamos, con una residencia al menos temporaria en México, lo podría tener. Entonces, dicho esto, tendríamos que ver cuáles son los pasos para la constitución de una compañía, ¿no? Es decir, y aquí no tenemos mayores diferencias a las que de alguna manera tenemos en otras jurisdicciones, ¿no? Digamos, hay que elegir el nombre de la empresa. Aquí lo que de nuevo habría que hacer un chequeo también con la autoridad de registro de marcas y patentes también, para que no tengamos alguna cuestión el día de mañana, digamos, con ese nombre y digamos, cambiarlo. Como decíamos, dadas las restricciones de COVID, se puede otorgar un mandato aquí en la Argentina, un poder, se certifica y apostilla, y ese documento luego se hace valer, se envía por courier y se hace valer para que el abogado, el gestor, haga las inscripciones. Claramente hay que ver en los estatutos sociales, la redacción, para ver el encuadramiento, las actividades, que no tengamos algún tipo de restricción, pero esto es un tema más formal, pero a veces si no se le pone
si no se le pone, digamos, un ojo, puede haber problemas, ¿no? Entonces, luego ya la firma del acta constitutiva ante el notario, la inscripción y el registro en el alta de la hacienda y luego sí el inicio formal de las operaciones. Como les decía, la experiencia lamentablemente ahora en tiempos de COVID y con restricciones que van y vienen, ha sido en el caso más rápido de 3 y en el caso más lento de 6 meses, ¿no? Entonces, Romy, si podés pasar la otra diapositiva. Bueno, la buena noticia, digamos, que tenemos acá en el sentido de que se está avanzando en México en la implementación de sociedades anónimas simplificadas, a lo que es ya una tendencia en diferentes países en la región, siendo la única excepción la Argentina, digamos, que ha decidido volver para atrás y volver al papel, pero bueno, ese es un tema nuestro. Pero bueno, por lo general los tipos de sociedades que nosotros estamos constituyendo, en la gran mayoría son sociedades de responsabilidad limitada, que son las SRL, digamos, que conocemos convencionalmente aquí en Argentina. En algunos casos, y por cuestiones fiscales y de planificación fiscal, las sociedades civiles, que permiten para sociedades profesionales o de prestaciones de ciertos servicios profesionales tener alguna eficiencia fiscal. Pero no mucho más y no que agregar, pero básicamente digamos, la noticia es que ustedes pueden limitar perfectamente la responsabilidad, el capital que aportan, ¿sí? Sin tener que comprometer su propio patrimonio por una operación en México, ¿no? Si querés, Romy, pasar a la que sigue. Bueno, aquí están un poco, digamos, los pasos que yo les decía, ¿no? Digamos, lo que hay que tener en cuenta aquí es que, al igual que en otras jurisdicciones, también con algunas limitaciones, como habíamos visto en Chile, digamos, que hasta $10.000 no teníamos la obligación de registrar la inversión, simplemente que pase por el banco. Aquí, digamos, sí, esto es importante, inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes, registrar tanto obtener la sociedad de su clave fiscal como registrarla como inversión en el RNIE. La inscripción, como decíamos, en los registros de propiedad y de comercio, y también ante la posible situación que, digamos, que la compañía nuestra tenga que desarrollar servicios on-site, o sea, desarrollar servicios dentro del territorio mexicano, inscribir a la compañía en el Instituto de Migraciones para poder contratar a extranjeros. En lo demás, las sociedades no tienen mayores formalidades que las que tenemos aquí, digamos, existen los libros de actas, existe una periodicidad de actos de asamblea que hay que registrar, sí formalizar los contratos con empleados, con clientes y proveedores, esto que hablábamos, digamos, y nos van a encontrar, y muchas veces nos van a encontrar y nos lo van a imponer también, ¿no? Claramente obtener permisos, licencias, las que sean necesarias para el giro del negocio, en este caso, digamos, van a ser mínimas, ¿sí? Si querés pasarla, Romina, a la próxima. Bueno, esto es un paso a paso que podemos ver, y para que tengan en cuenta, digamos, porque de nuevo puede ser necesario, en la medida que nosotros queramos evitar contar con un apoderado para que nos represente, digamos, como no residentes, es gestionar la residencia, ¿sí? Digamos, y muchas veces lo que se hace es armar la propia compañía, que sea la propia compañía que los pida como empleados y a través de una oferta de empleo, o la residencia temporal, que no tiene mayores requisitos de exigencia, ahí entiendo que los alcanzan a ver. La tramitación se puede tramitar también por apoderado. Pero bueno, básicamente, digamos, informarles que los trámites, no para aburrirlos con información que se las estamos dando ahora en la presentación, pero básicamente tener en cuenta esto, porque muchas veces la pregunta es
y levanto el punto porque nos ha pasado concretamente en México con un cliente donde él envió con visa de turista, entraron a trabajar en un banco, se dio cuenta el cliente que el contrato que había firmado con ese banco tenía una cláusula enorme en relación al tema de responsabilidad por casos migratorios. Había entrado la autoridad migratoria, hizo un relevamiento, vio que había ilegales registrados que estaban trabajando y prestando servicios, y le costó la rescisión del contrato, además, unas multas y penalidades enormes, ¿no? Y la posibilidad, digamos, lamentablemente, el nunca volver a trabajar en México, ¿no? Entonces, con lo cual, no tanto por México, digamos, como por cualquier otra jurisdicción, no subestimemos esta situación migratoria, ¿no? Es importante tenerla en cuenta. Si querés, Romy, pasar al slide siguiente. Esto es lo que hablamos del trámite, digamos, del trámite de registro de la inversión, y insistimos con esto que es importante a la hora también de cumplir con cierta información y un filing de documentación, y también informar, obtener actualizado esos registros por cómo va funcionando, ¿no? Porque esto permitirá tener, digamos, el registro de la inversión debidamente blanqueada, ¿no? Y no estar, digamos, sujetos a multas o sanciones que la autoridad tributaria puede colocar. Por eso es importante que no solo tengan, siempre es algo que insisto, el país donde quieran desembarcar, buscar asesoramiento local, y buscar asesoramiento local especialmente hablando de firmas, de contadores o abogados que tengan, digamos, que tengan y atiendan clientes, clientes internacionales, ¿sí? Y si ustedes pueden verificar además que son clientes que están relacionados con el sector, mucho mejor, digamos. El control remoto para manejar una operación, digamos, como siempre decimos, graficándolo, no funciona, ¿sí? O, digamos, o tiene mucho, digamos, trae muchas complicaciones, con lo cual se van a tener que involucrar en esta operación muy puntualmente, así como es en otro país, pero en México, porque, digamos, el mexicano, por un tema de propia personalidad, es un tipo que le cuesta rendir cuentas, ¿no? Y cuando hablo de rendir cuentas no estoy hablando de tener un socio, ¿no? Desde ya hablaremos de esto, digamos, tengo algunas experiencias bastante poco felices en este sentido, inclusive compañías manejadas minoritariamente por, digamos, por socios locales, ¿no? Entonces, punto tiene que ver donde, como yo les decía, lamentablemente por un tema de propia, digamos, no es ni mejor ni peor que ningún otro, digamos, empresario de otro país del mundo, pero, digamos, la propia idiosincrasia mexicana les cuesta o les demora. Esto que contaba de Laurita Romina es tal cual, digamos. Yo no tengo una, sino varias experiencias de clientes donde se embarcaron en operaciones, alguna operación industrial, operaciones de tecnología, confiaron, ¿sí? Confiaron, dejaron correr, no estuvieron, entonces, digamos, hay que tenerlos con, permítame la expresión, yo no sé si hay algún mexicano aquí presente y demás, esto no lo digo sin ningún ánimo de ofender, pero lo digo en defensa del interés digamos, por las lamentables experiencias no muy buenas que he tenido, los tienen que tener absolutamente cortitos, ¿sí? Y cuando digo absolutamente cortitos, y jurídicamente hablando, digo, no solo tiene que tener un buen contrato del prestador de servicios que fuere, debidamente firmado, sino con rendiciones periódicas, y ustedes digamos, poner bien las pautas de cómo van a crear la información, en qué tiempo, en qué forma. Sí, sobre todo porque a veces se descansa en el socio local o a veces en el asesor local, y se pretende que uno, digamos, tenga por ahí el mismo tiempo de respuesta que tiene por ahí aquí localmente, o con un socio que tiene en el interior de, digamos, o en capital, digamos, o el contador, o demás. Y esto no es así, estén preparados para que no sea así, con lo cual, digamos, tienen que poner un ojo muy especial en esta situación. Le vuelvo a repetir, no he tenido una, sino varias experiencias no muy, digamos, no muy agradables con operaciones en México, digamos. Lo mismo pueden decir mexicanos de argentinos socios aquí en Argentina, ¿no? Digamos, absolutamente. Esto
pero digamos, básicamente donde se falló fue en no tener digamos, en no tener la soga bien atada, de no tener bien las cosas bien claras. Muchas veces nosotros los argentinos, en pos de hacer el negocio, tiramos para adelante y después vemos, pero el momento para hacer los papeles es antes y no después. Digamos, cuando queremos hacerlos muchas veces es tarde, ¿sí? O hay situaciones consumadas. Entonces, traten de tener el control de la caja siempre de la manera que fuere, aunque sea un poco más engorroso y un poco pesado, ¿sí? Les estoy hablando no desde los jurídicos, sino de los hechos, de situaciones que hemos lamentablemente vivido clientes del estudio, ¿sí? Dicho esto, es un mercado súper interesante, gente muy amable para hacer negocios, de nuevo, esto que decía Romina, digamos, en cuanto a que, digamos, todavía están, digamos, no han absorbido en algunos casos, digamos, todavía tecnología y demás, también les pasa en la formalización de algunos negocios. Recientemente, digamos, para un cliente brasileño tuvimos una que está en el sector no está en el sector de tecnología exactamente, está en el sector de cuidado personal y demás, lo que hoy llaman life science, y supuestamente le estaban ofreciendo una empresa pyme para comprar en México. Él quería entrar a México y quería entrar a partir de la compra de una empresa pyme. Y, digamos, la verdad que a los 5 minutos nos dimos cuenta que era una informalidad, digamos, que esa gente por ahí tenía una venta, porque la venta tenía, pero era todo absolutamente informal, ¿no? Digamos, entonces, estemos preparados por ahí a situaciones un poco así también, ¿no? Así como les digo que por un lado, digamos, van mucho al escribano, digamos, los contratos tienen cierto lenguaje, hasta leguleyo, digamos, que por ahí no, digamos, nos llama un poco la atención, pero también es esto, el otro lado hay mucha informalidad, y donde esa informalidad, que digamos, digamos si esa informalidad de la que recibimos, ese posible negocio que entrar, digamos, no tenemos una seguridad, digamos, chequeemos con quién estamos contratando. Sí, esto es importante, ¿no? Nosotros a través de Romina, de Procordio y demás, hay herramientas como para estar de alguna manera, digamos, debidamente, digamos, hemos preparado para entrar en una negociación. Romy, si podés pasar, porque me voy por las ramas, pero me vienen a la cabeza algunas situaciones que no quería dejar de comentar. Bueno, y digamos, proteger la propiedad intelectual, como siempre hablamos. Aquí no tenemos una fórmula diferente a la que venimos conversando, ¿no? Es decir, protejámonos desde la firma de los acuerdos de confidencialidad, si firmamos una carta de intención en el contrato, digamos, si nuestro producto está identificado fuertemente con la marca, tratar de hacer el registro. Hoy lo podemos hacer desde aquí, de la Argentina, ¿sí? No necesitamos trasladarnos de nuevo con un buen agente de marcas aquí en Argentina, eso lo podemos hacer. El órgano competente es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Tengamos en cuenta también la normativa de datos personales, como está siendo una tendencia en toda América Latina, en el mundo, ¿no? Y esto, que si empezamos a interactuar, o sea, hacer un due diligence de qué nos tenemos que cubrir, digamos, que si con nuestra actividad estamos infringiendo o no la ley de datos personales, porque la normativa es altamente protectiva del particular en este sentido, ¿no? Esto, si en caso que quisieran tener más detalles, después lo podemos profundizar también. Y bueno, estos eran un poco los comentarios que quería dejar. Quedo un poco abierto a las preguntas. Tal vez alguien está con algún tema ya, tiene alguna duda, alguna pregunta, y de nuevo, como les decía, ahora Franco nos va a aclarar un poco el tema del acuerdo, cómo está funcionando y demás. Es una linda ventana de oportunidad, le digo, inclusive los invito también. Yo formo parte de la Cámara Argentino-Mexicana de Comercio y tengo una excelente relación también con la Cámara, su cámara hermana en México. Inclusive regularmente hacemos actividades con ellos, o sea,
para lo que fuere, de repente gestionar algún contacto, verificar o algo, o lo que fuera a disposición. Vean, en el sentido que es importante mapear, digamos, las empresas argentinas que están allí también, y tal vez algunas de ellas que ustedes les puedan dar soluciones, las empresas mexicanas que están aquí, y que a partir de un contacto con la compañía mexicana puedan eventualmente también hacer algo en México para ellas. Así que bueno, no sé, Romy, quedo a disposición, chicos, Julia. Perfecto. No sé si alguien pueden abrir el micrófono en caso que quieran hacer alguna pregunta. Y si no, avanzamos con la presentación de Franco. A ver, hay comentarios. No, muy claro. Están diciendo por ahora. Sí, José María, creo que no hay ninguna pregunta en el chat. La verdad que fue muy clara la presentación. Insisto con lo mismo, si a alguno después de la presentación, repasando sus actividades, le surgiera alguna duda, lo podemos remitir directamente con el contacto de José. Bueno, bárbaro. Cualquier duda, bueno, les vuelvo a repetir, digamos, estamos a disposición con los contactos pero creo que es un mercado súper interesante, donde definitivamente hay muchas más compañías argentinas allá de las que están mapeadas, ¿sí? Muchas más de las que, porque muchas veces te encontrás que tienen, pero sí es un destino interesante. Romy también hablaba digamos, de todo lo que es con Estados Unidos, todo el régimen digamos, vamos a hablar de lo industrial, que no es exactamente los servicios, pero el régimen de maquila, el régimen digamos, que tiene México, que es muy interesante, que llevó, bueno, al montaje y a esto también que México, digamos, está con un pie en Estados Unidos, digamos, no es exactamente, digamos, su alineamiento, digamos, si bien es nacional y popular, digamos, no deja de tener la mirada a Estados Unidos, y es algo que no van a perder, ¿no? Así que, pero bueno, a disposición. Muchas gracias de nuevo, José María. Y bueno, invito a Franco, ya estás como conferenciante para poder arrancar con tu presentación y decirte buenos días, buenas tardes, que arrancaste un ratito más tarde. Arranco un poco más tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ezequiel, Julia, a todos, Romy y José, espero que estén todos bien. Bueno, tengo para compartir, si quieren yo comparto directamente. Bárbaro, sí. Así lo manejo de acá. Bueno, ahí entiendo que se ve. Estamos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, como decimos siempre, si hay alguna consulta o pregunta, ahí te pido, Julia, que por favor o Ezequiel, que me lo tiren desde el chat. No tengo ningún problema que me interrumpan en el medio. La idea es justamente que sea lo más interactivo y práctico posible. A ver, no sé si alguno se acuerda, no vamos a preguntar, tipo maestro mala onda, pero vamos a recapitular un poco de dónde estábamos parados con respecto al tema exportaciones de servicios, simplemente para ponernos un poco en tema, ¿no? Estas exportaciones de servicio, cualquiera sea el destino, ¿no? En general. Recuerden que los CJs empresa pagan en Argentina en base a lo que denominamos renta mundial. Renta mundial es básicamente pago por todo lo que genero acá y en el mundo. ¿Qué tasa voy a pagar? Voy a pagar la tasa del 30%. Esto decimos en principio el 30%, porque sabemos que hay una tasa del 25% para el 2021 que está siendo modificada actualmente con un proyecto de ley. O sea, puede ser que esto después se modifique, pero para simplificar el análisis vamos a decir que 30%, que es la tasa que estuvo vigente hasta el 2020. Esto se aplica sobre el resultado neto de la empresa. Ahora, cuando exportamos o generamos negocios en el exterior, además tenemos que pagar impuestos en el país de destino. ¿Cómo pagamos? Recuerden, mediante una retención. Y ahí el problema que se genera es que las exportaciones, recuerden, o sea, las retenciones que yo sufro por las exportaciones no son pasibles de ser deducidas en el impuesto argentino. Eso es un problema que trae la ley de impuesto a las ganancias doméstico. Entonces, la única posibilidad de gambetear este obstáculo y no sufrir una doble imposición cuando yo exporto es ver si tenemos algún convenio para evitar la doble imposición firmado con el otro país con el cual estoy comerciando.
Ahora no vamos a adelantar, pero sabemos que entre Argentina y México existe un convenio vigente, lo cual es una ventaja y le hace el mercado mexicano muy atractivo en comparación con muchos otros con los cuales Argentina no tiene firmado convenios. Sabemos que Argentina no tiene una amplia gama de convenios firmados, sino que tiene algunos. Bueno, México es uno. Entonces, la tasa que pago en Argentina es el 30%. El impuesto a la renta en el país del cliente, bueno, dependerá del país del cliente y eventualmente será un costo para mí, salvo que yo pueda aplicar un convenio. Entonces ahí no es un costo de la retención, sino que es un crédito de impuesto que puedo aplicar en mi declaración jurada. Sabemos que IVA no paga las exportaciones de servicio, pero sí van a pagar derechos de exportación. ¿Cuánto van a pagar? 5% del monto facturado. Y a la vez ingresos brutos, en general, como vimos, no van a pagar tampoco. Las exportaciones están grabadas a tasa cero, exentas, pero en algunas jurisdicciones sí está grabado. Entonces ahí lo que debe repasar el contribuyente es ver dónde está inscrito, sobre todo si aplica convenio multilateral, que sabemos que es el mecanismo que existe para pagar ingresos brutos en más de una jurisdicción. Pero sabemos que las jurisdicciones más grandes, sobre todo Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en general eximen de exportaciones de servicios exhiben las exportaciones de servicio del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, en general, no hay que pagar en las jurisdicciones más grandes. Este sería el cuadro de súper resumido, la charla que vimos en la anterior vez, como para ponernos un poquito en tema. Ahora, yendo específicamente al tema mexicano, como dijimos, miembro OCDE desde hace varios años. Como mencionamos, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es un club de países sobre todo más desarrollados, que concentran arriba del 80% del PBI mundial, y en el cual se desarrollan políticas, ¿no?, para evitar, por un lado, la doble imposición y perjudicar el comercio intraestados, pero a la vez también evitar la fuga de capitales y la no tributación, ¿no? Entonces ahí es donde se discuten muchas políticas, sobre todo en los países más avanzados en lo que respecta a temas tributarios y cómo hacer para que nos organizamos y todos cobramos un poquito y evitamos que haya fugas, ¿no? Entonces generamos intercambios de información, etcétera, etcétera. Como es miembro OCDE, o sea, ¿por qué me digo esto? Quiere decir que en general adopta criterios internacionales de los más sostenidos. Casi todos los países OCDE tienen, no digo que tributación es parecida, pero sí algunos parámetros o por lo menos un marco más o menos similar. México aplica también el criterio de renta mundial, o sea que los residentes mexicanos pagan impuesto por lo que generan en México y en todo el mundo, y un extranjero cuando genera un ingreso en México va a tener que pagar por esos ingresos, ¿no? Entonces se da esto mismo que decíamos en Argentina. Cuando yo exporte a México voy a tener que pagar un impuesto a la renta mexicano y voy a sufrir una retención. Ahora, ¿qué retención? Y por suerte hay convenio, entonces vamos a ver ahora que la retención es un poquito menos. El artículo 12 del convenio firmado entre Argentina y México, ustedes saben que los convenios para evitar la doble imposición son instrumentos legales complejos, donde interviene Cancillería, pero a la vez cuestiones técnicas impositivas, o sea, son realmente instrumentos complejos, y es muy complejo también a veces interpretarlos, ¿no? No es algo que sale así de derecho viejo, ¿no? Las leyes impositivas tienen su dificultad, pero esto diría que es más complejo todavía que una ley doméstica a veces, aunque bueno, las leyes domésticas argentinas son bastante rebuscaditas también, ¿no? Pero básicamente un convenio tiene una estructura, un esqueleto que más o menos es similar en todo el mundo, y generalmente los países OCDE aplican el modelo justamente de convenio que baja la OCDE como guía. Y ahí se discuten diferentes tipos de rentas, los dividendos, la renta empresarial, la renta inmobiliaria, la renta de los artistas y deportistas, por ejemplo, se discute, y están las regalías. Regalía es más o menos lo que entraría como contraprestación de
de licencias de software, por ejemplo, entran como regalías, un asesoramiento técnico entra como regalía, una asistencia técnica, un diseño, algún plano, un modelo comercial. Bueno, todo eso es lo que ahí está un poco definido, ¿no? Derechos de autor sobre obras literarias, teatrales, musicales, artísticas, uso o concesión de uso de patentes, diseños, modelos. Si yo vendo algo de eso a México, entro en el artículo de regalías. ¿Y cuál es la alícuota que voy a aplicar? El 10%. O sea, cuando yo cobre de mi cliente mexicano me va a aplicar una retención del 10%. Eso es un beneficio porque la retención podría llegar a ser más elevada. Pero bueno, el convenio me da esa ventaja. La retención es más chica. Como decimos, el protocolo del convenio para evitar la doble imposición menciona que las licencias de software se entienden que están comprendidas en esta retención del 10%. 15% para restantes regalías. Y después, a ver, la forma de realizar el convenio es, yo primero tengo que ver, cuando tengo algún tipo de estos para analizar, tengo que ver si caigo dentro del artículo de regalía. Si no caigo dentro del artículo de regalía, probablemente entre en el artículo de los servicios, que es el artículo 7. Y si yo presto un servicio liso y llano donde no hay propiedad intelectual, o no hay un trabajo profesional, o no estoy transfiriendo ninguna asistencia técnica, ni estoy transfiriendo ninguna experiencia industrial, voy por el 7 y el 7 tiene alícuota de retención 0. Pero bueno, no está bueno forzar y decir, bueno, esto es un servicio, va por el 7 y no es una regalía que va por el 10% de retención. Para esto hay que analizar los contratos, analizar la realidad económica del acuerdo y obviamente hacerlo revisar por algún especialista tributario para poder formalizarlo bien. Algo que no dije es que el acuerdo entre Argentina y México requiere que si cualquier transferencia de tecnología debe estar debidamente inscripta ante las autoridades competentes, tanto argentinas como mexicanas, para que la alícuota del 10% sea efectivamente aplicable. Acá en Argentina, los contratos de transferencia de tecnología se registran en el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Entonces hay que ir al INPI con el contrato, decir que, hola, quiero registrar esto, el INPI lo revisa, hay que pagar una tasa de registro, pero bueno, una vez que está el contrato registrado, eso es un salvoconducto que a mí me permite aplicar la retención del 10% y aplicar el convenio. Es algo que está establecido y está de fórmula. En general, casi todos los convenios, cuando hay una transferencia de tecnología o un contrato de transferencia de marca, de patente, de licencias, dicen, bueno, vos hacés inscribir este contrato en la autoridad local competente. Lo mismo la contraparte mexicana lo va a tener que hacer inscribir en la autoridad mexicana de transferencia de tecnología o el similar al INPI para poder gozar del beneficio. Una vez que estamos con todo bien, a mí me hacen la retención y yo me la puedo tomar. Y me la puedo tomar porque lo dice el propio acuerdo. Entonces, el acuerdo entre Argentina y México permite el cómputo de la retención como tax credit, obviamente hasta el incremento de la obligación fiscal. Por lo tanto, no va a ser un costo esta retención del 10% que me hagan, sino que la voy a poder deducir en mi declaración jurada, deducir como un pago a cuenta en mi declaración jurada de impuesto a las ganancias de Argentina. ¿Ok? Como dije, acá la clave está en distinguir si es una regalía o si es un servicio liso y llano que tiene alícuota 0. En general, cualquier asesoramiento técnico de un profesional argentino hacia un cliente del exterior entra como asesoramiento técnico, no como un servicio. Un servicio liso y llano puede ser un procesamiento de facturas, un procesamiento de datos, ¿no? Algo que no tiene trabajo intelectual encima, sino que es un proceso que hasta corre solo, digamos. Eso sería más parecido a un servicio que a una regalía, pero bueno, hay que repasar caso por caso y contrato por contrato. Algunos datos adicionales sobre el tema mexicano. La tasa para ellos es del 30% también, la que pagan allá las empresas mexicanas, y el IVA es del 16%. Y obviamente que están alcanzados con IVA las importaciones de servicios. O sea, lo que nosotros hacemos, que desde el punto de vista argentino es una expo, para ellos es una impo, y ellos tienen que pagar, su cliente va a tener que pagar el 16% de IVA bajo la modalidad de cobro revertido o reverse charge, al igual que sucede acá en Argentina, como vimos en la charla anterior. Poniendo todo esto en conjunto, la situación de México es la siguiente, como veíamos del cuadrito.
el impuesto a las ganancias que voy a pagar en Argentina va a seguir siendo el 30%, voy a sufrir una retención que puede ser entre el 10 o el 15, dependiendo del tipo de regalía, y ese withholding tax o retención va a poder ser aplicable en Argentina en mi declaración jurada de impuesto a la renta. No voy a pagar IVA por esa exportación, voy a pagar el 5% del monto bruto facturado como en concepto de derecho de expo. Generalmente ingresos brutos voy a pagar cero, como dijimos, las expo de servicio están grabadas a tasa cero en las jurisdicciones más grandes, hay que revisar por las otras, en Córdoba sabemos que está exento. Y en México mi cliente va a tener que pagar el 16% del monto que me esté pagando a mí en concepto de IVA mexicano, y después él se lo va a poder tomar como un crédito. Esto acá, ustedes no intervienen para nada de este proceso, esto no es un costo para ustedes, ni mucho menos, pero para tener en cuenta de también qué hace el cliente de ustedes con el servicio que ustedes les está contratando. Esto es un summary súper veloz de lo que sería la situación mexicana, sabiendo de que hay convenio y sabiendo de que, bueno, es muy importante para eso poder tener la documentación al día. Algo que no dije y que también es importante es que para poder aplicar el convenio para evitar la doble imposición, fui para atrás un poquitito, yo les dije, el contrato, si hubiera un contrato de transferencia de tecnología o transferencia de patente o transferencia de marca, tiene que estar inscrito en la autoridad respectiva, que en este caso en Argentina es el INPI. Ahora, además, esto para aplicar este convenio y cualquier convenio, es necesario tener un certificado de residencia fiscal, ¿no? Esto lo habíamos dicho en la charla anterior. Yo tengo que ir al fisco argentino. A ver, yo voy al fisco argentino para aplicar el convenio si yo soy el que paga, ¿no? Entonces, si yo le tengo que pagar a un proveedor de México, le tengo que decir, hola, AFIP, por favor, dame un certificado de residencia fiscal donde diga que yo soy contribuyente argentino para poder aplicar el convenio entre Argentina y México. Y si el que me tiene que pagar es un mexicano, la empresa mexicana irá a la autoridad fiscal de México y dirá, hola, quiero aplicar el convenio Argentina con México, por favor, autoridad fiscal mexicana, ¿me puede dar el certificado fiscal? Bueno, eso es algo importante. Certificado de residencia fiscal para aplicar convenio va siempre. Y ese certificado de residencia fiscal es el que me habilita a mí también a decir que me puedo tomar la retención como tax credit. No sé si sobre este tema hay alguna pregunta, cuestión, si alguno se quiere desmutear. El chat vi que está titilando, no sé si hay alguna pregunta. Franco, sí, te repaso las preguntas que hay en el chat por las Dale. dudas. Alejandro pregunta qué costo mínimo sería necesario para crear una empresa operativa en México, independientemente del capital social. No sé si es para vos o quedó para... Esa es más para José, quizás, María. que Sí. se está enganchado, le puede responder. Ahí el costo operativo, la verdad que no, yo no soy el especialista en la materia. No sé si José María si está todavía y quizás tiene algo para agregar con eso. Sí, claro. A ver, es una pregunta súper amplia porque lo que hay que ver, como yo les decía, digamos, una cosa es digamos, el capital de constitución, digamos, usualmente digamos, vos vas a tener, digamos, vas a tener los costos de constitución de la compañía, digamos que eso habría que ver qué tipo de actividad se va a hacer, qué servicios se van a contratar, si se va a contratar al representante legal, el domicilio, si se va a contratar un asesoramiento legal, si se va a contratar un asesoramiento contable. Es decir, está, digamos, yo te puedo decir, sí, constituir una compañía vale $2.000, ponele por decirte algo, $2.500 el costo de abrir una compañía, o 1.500, no sé, dependiendo qué tipo de compañía abras, es muy amplio, pero digamos, eso, digamos, y decir, bueno, aquí tenés la compañía, tomá y ahora arreglate, o sea, lo que tienen que tratar cuando vayan digamos, a abrir una operación en México, es decir, tratar de tener algún servicio que les abarque, que los ayude para armar el startup, ¿sí? O sea, pues en definitiva, y tratar de negociar un precio cerrado, digamos que sea un precio razonable, que se pueda pagar, pero que tengan todo este asesoramiento que hablábamos. Sí, un análisis fiscal, de cómo hacer la operación, esto que habla Franco recién, que evitar, bueno, voy a vender, qué tipo de servicio, cómo lo voy a encuadrar,
para ir entendiendo, digamos, cómo va a ser el funcionamiento. Entonces, y luego a partir de ahí decir, bueno, ¿qué flujo esperás? Si es un cliente que te dice, bueno, digamos, si es un cliente que estás acumulando, digamos, crédito ya porque te estás dando servicio y no le estás facturando esperando, digamos, a tener abierta la compañía y tener abierta una cuenta bancaria para poder recibir la plata es una cosa. Ahora, si vos estás ahí abriendo un poco para ver qué pasa, es otra, digamos. Es muy amplio el tema, ¿sí? Digamos, porque va a depender de cuál va a ser la... Sí, no hay quizás reglas iguales, ¿no? es más para el caso en concreto, ¿no? O sea, es una Claro. pregunta que va de la mano con, bueno, a ver, vos qué querés hacer en México y ahí vemos. Sí, Claro. algo que mencionamos en alguna charla anterior, perdón, José María, que ahí complemento, No, dale. es si yo quiero, a ver, por ejemplo, Argentina, como dijimos, no tiene tantos convenios firmados. Uno es con México, pero México sí tiene más convenios firmados y aparte ellos están muy cerca de Estados Unidos y tienen un vínculo comercial con Estados Unidos muy importante. Entonces, uno puede decir, mira, yo abro una empresita en México, la aprovecho para meterme en el mercado americano, en el mercado yankee, y además, como Argentina y México tienen convenio, cuando me pago dividendo salgo ganando, porque retengo menos, etc. Recuerden que triangular operaciones interponiendo empresas en países con convenio, si no tienen sustancia, es ilegal. ¿Ok? O sea, si yo abro una empresa en México, tiene que ser posta, tiene que ser de verdad, tengo que tener empleados. O sea, la palabra clave es sustancia. No puede ser una oficina de 1 metro cuadrado con una silla caída y la carta acumulándose abajo de la puerta, porque eso claramente da la pauta de que yo solamente creé eso ficcionalmente para sacar una ventaja impositiva artificial, y si lo descubre la FIP o lo descubre el fisco mexicano, eso puede estar castigado, porque parece una maniobra para evitar el pago de impuestos. O sea, ahí no puedo decir que me equivoqué y no sabía, ahí hay un ardid, o por lo menos una intención de generar una ventaja fiscal artificial que puede llegar a ser penado de una forma importante. Entonces, siempre cuando abrimos empresas en otros países, tengan en cuenta la palabra sustancia. No hace falta que sea una mega empresa, pero algún empleadito, generar desde ahí operaciones, obviamente facturar, estar al día con los impuestos, todo eso siempre ayuda. Ahora habla el abogado, recién habló el contador, ahora habla el abogado. Totalmente de acuerdo. Lo que digo es, esto tiene que ver con la planificación también, es decir, digamos, y el asesoramiento que pueden recibir, es decir, ¿y qué se considera sustancia? Digamos, si tenemos el concepto que tiró Franco arriba de la mesa, es un concepto general en cuanto a cómo considera la sustancia. Ahora habría que ver lo particular y hacer una evaluación de riesgos y decir, bueno, si yo abro esta compañía para hacer una interfase pura y simple de facturación, mejor no la abras. Ahora, si yo abro esta compañía para crecer en un mercado y por ahí, digamos, le genero temporariamente una sustancia, digamos, algo, digamos, que no me pone en lo inmediato en riesgo, tendiendo a que, digamos, no se puede estar con la silla rota, con las cartas, digamos, por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuál va a ser, obviamente atado digamos, al riesgo propio del negocio, que el negocio funcione o no funcione, pero si a vos te lleva un cliente, digamos, que acá digamos, que acá tiene una operación X y te asegura y te contrata y te lleva por un servicio, pero sabés que ese cliente ahí es grande y puede crecer mucho más, es decir, lo más probable es que vayas a una sustancia y hasta por ahí te inviertas, digamos, pase a estar la cabeza, digamos, de tu operación en México y no en Argentina, digamos, por un tamaño de negocio, crecimiento y demás. O sea, por eso es importante entender, no hacerlo, digamos, no comprar la empresa por internet, digo, y empezar a facturar al otro día, digamos. Esto me parece que esto es muy corto, puede servir temporariamente, pero, digamos, son patas muy cortas, ¿no? Tal cual. Bien, por otro lado, Sí. gracias José María, gracias Franco. Hernán pregunta, un servicio de capacitación sobre determinada tecnología industrial, ¿cómo tributa? En general, cualquier capacitación entra en lo que es regalía, porque fíjate la definición que da de regalía, ¿no? Uso, concesión de uso de patentes, diseños y modelos, planos, fórmulas, procedimientos secretos, programas de equipos comerciales, industriales, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, así como la prestación de servicios de asistencia técnica.
asistencia técnica o sea, da para hablar una hora del concepto de asistencia Claro. técnica de los impuestos, pero básicamente acá es, si vos estás capacitando, si vos enseñás algo, eso entra dentro de regalía. Entonces, sería, a ver, en este supuesto caso, sin saber así mucho nada, prima facie, digamos, entraría por el acá, regalía del 10%. Esa sería la retención. Bien. Belén pregunta, un servicio de desarrollo de software, puntualmente desarrollo de un bot de training de criptomoneda, ¿cómo tributa? ¿Regalía por el Acá, 10%? si vos lo que estás vendiendo es la licencia, o sea, que en algún momento hay una transferencia de la propiedad intelectual, entra acá, entra en el 10 también. Cualquier venta de Bien. licencia de software entra en el 10. Perfecto. Y por último, Daniela pregunta, ¿el derecho a exportación aplica cuando se pasa por pesos de exportación o siempre? A ver, el derecho de expo por default es el 5% de la factura. Ahora, para las pymes que tienen certificado PYME, hay un mínimo no imponible anual de $600.000. Entonces, si vos sos pyme, si sos micropyme, además, no todas las pymes, si sos micropyme con el certificado PYME vigente, porque si está caído tampoco sirve, la página de AFIP te lo lee solo, reconoce que vos ya tenés ese beneficio y vos si exportás del $0 al $600.000 no vas a pagar nada y recién del $600.001 en adelante vas a pagar el derecho. Pero el derecho, digamos, por default no tiene un mínimo no imponible, por decir una cosa. Exportás un peso, $1, tenés que pagar el derecho. Hay solamente una ventaja para las micropyme con certificado vigente, que es un monto de $600.000 por el cual no tributan. Perfecto. Bueno, Franco, no hay más preguntas por el momento. Bueno, esto con Perdón, respecto... ¿puedo abrir el micrófono? Sí. Sí, Sí, por obvio. supuesto. Es similar a lo que preguntaban del bot, pero si uno lo factura en vez de licencias, porque nosotros la verdad que hacemos un producto de bot, pero nosotros no vendemos la licencia del bot, sino el servicio de automatización. Sí. Presentado de esa manera podría no entrar dentro de lo que es regalía, ¿correcto? Complejo. Le veo más no que sí. Habría que ver de vuelta, porque si vos decís, bueno, yo presto un servicio, está bien. Ahora, ¿el servicio sobre qué se está basado? Y sobre un desarrollo mío. Y ese desarrollo tuyo, vos pusiste propiedad intelectual, digamos, o sea, lo creaste vos, por decirlo de una manera, sí. Y bueno, ahí está un poco, es debatible. Yo no quiero dar una respuesta que sea totalitaria sin ver los contratos y sin ver la transacción. Yo lo que te digo es, no es tan derecho. Mira, yo te lo traslado quizás a lo que somos nosotros, ¿no? Vos decís, asesoramiento impositivo. Y cualquier asesoramiento entra por acá, ¿no? Te da como esa cosa. Ahora, bueno, pero yo no te facturo asesoramiento, te facturo servicio de la declaración jurada de ganancias. Y vos decís, pues es un servicio. Sí, bueno, pero vos para prestar ese servicio atrás tenés un conocimiento intelectual que estás aplicando, porque si no, no podrías hacerlo. Entonces, ¿es asesoramiento o no es asesoramiento? Hay grises, no te digo que sí ni que no, pero sí de que cualquier tema vinculado al software, sobre todo donde hay un servicio atrás que vos necesitas profesionales idóneos en alguna disciplina para prestarlos, todo, cuesta sacarlos de la definición de asistencia técnica, porque aparte la definición de asistencia técnica es así de ancha. Entonces, es como que más o menos todo. Por eso yo quise dar algún ejemplo, yo sé que es malísimo el ejemplo, pero digo, ¿sabés lo que es un servicio que va con 0%? El procesamiento de texto, no sé, el procesamiento de bases de datos, esas cosas que son, viste, así automáticas, donde no hay, lo hace una máquina sola o lo hace una persona sola y no le agrega valor, viste, o sea, vos tenés que pensar, si no hay un agregado de valor, un agregado de cabeza en algo en el proceso, es un poco difícil sacarlo del concepto de regalía. Pero, a ver, ni que hablar. Sí, ahí es donde hay un poquito para la creatividad. Y bueno, lo saco, digo que no estoy cediendo la licencia, estoy prestando un servicio. Bueno, exploremos sobre esa definición de servicio que vos querés dar y capaz que hay alguna chance. Pero bueno, no te digo que entra, no es que agarro el contrato, tacho licencia, pongo servicio y derecho viejo. Hay que pegarle una vuelta. Gracias. Perdón por si no fui tan copado con la buena noticia. De hecho, no tengo en claro cómo lo estamos haciendo, pero me surgió la duda al
porque la verdad que sé que no usamos la palabra licencia, pero me Claro. genera, así que gracias por No, hay aclaración. muchas empresas que no venden licencia, que dan software as a service. Entonces, mira, yo no vendo, yo doy servicios. Pero aún siendo un software as a service, si vos tenés desarrolladores atrás, que además capaz que hacen una solución a medida del cliente, no está estandarizado, hay un poco. Igual, a ver, vamos por lo positivo. El convenio con México me deja tomar la retención, no es que la retención la vas a perder. Solamente tenés un temita de inflación, ¿no? Pero bueno, no hay tanta inflación tampoco. Porque si te retienen en enero ponle que te retengan hoy de abril, y capaz que tu DECLA vence en mayo del 2022. ¿Qué son? 13 meses de inflación en Argentina. Pero bueno, dentro de lo malo, te podés tomar la retención como un crédito y no va al tacho, como si capaz exportaras a Colombia, no sé, o a algún país sin convenio. El punto que, digamos esto viene a enfatizar esto que estamos viendo, las interpretaciones, que vimos también que lo hablamos mucho en Perú, Franco, que Claro. depende cómo se interprete y demás. ¿Por qué? Porque el pagador, si esto no se habla, va a siempre interpreta la más perjudicada, la que se queda más cubierto, digamos, retener el mayor porcentaje posible, y entonces, a lo que voy yo a decir, ustedes antes, digamos, esto lo tienen que tener bien analizado, digamos, antes de ponerlo al precio, y esto discutirlo con la contraparte y hablarlo, ¿sí? Porque por default te dan por la cabeza. Entonces, esto no, digamos, es un punto fundamental, y a veces se subestima, y vienen los problemas. Y dicen, pero ¿cómo? Me transfirieron tanto y me tenían que transferir tanto, y yo, pero bueno, pero es un punto que hay que verlo. Creo que a lo largo de estas charlas nos fue quedando, Franco, como muy marcado a fuego esto, ¿no? Creo que es muy importante. Gracias, es el objetivo, por lo menos hincharle para que algún día se acuerden de este flaco que hinchó la paciencia con un concepto. Bueno, con respecto a México, un poco esa es la situación. Yo además ahora traje, para hacer un rápido comentario sobre la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento. Algo que está bastante en auge estos últimos días, que venimos laburando bastante, por lo menos personalmente desde el año pasado y desde el anterior cuando salió la ley. La idea es no dar súper todos los detalles, pero sí un pantallazo general, por lo menos para que aquellos que no la conozcan, la ley la conozcan, porque creo que si uno complementa el tema del convenio para evitar la doble imposición de México, o con Chile, cualquiera de los países, con el régimen de promoción realmente fomenta la exportación de servicios y la generación de justamente ingresos de la llamada economía del conocimiento. Entonces creemos que es una buena posibilidad para cualquier empresa aplique. Entonces era simplemente un pantallazo que traía acá para compartir con ustedes y también debatir un poquito. ¿Cómo estamos parados? La Ley de Economía del Conocimiento es una ley que salió en el año 2019, que la aprobó por unanimidad el Congreso a mitad del 2019 bajo la presidencia de Macri, ¿no? Recordemos, y se votó por unanimidad, no es un dato menor. Ahora, apenas asumió la nueva administración, en enero del 2020 dijeron, che, esta ley no me gusta, da demasiado beneficio, quizás da un beneficio demasiado laxo, vamos a frenarla y a reformarla. Entonces, una ley que se votó por unanimidad, a los 6 meses dijeron, esta no me gusta. Entonces, en octubre del 2020 recién se modificó, y ahora ya tenemos la ley definitiva, ¿no? La 27506, pero modificada por la 27570. Y después, por suerte, nos hicieron pasar un veranito movido. Como verán, el decreto salió el 20 de diciembre, las resoluciones salieron en enero y en febrero, y ahora hace unos 15 días salió la resolución de AFIP, que estos son los pasos necesarios para reglamentar todo el sistema y que esté operativo. Esto ya está funcionando. Desde hace 2 viernes el sistema debería estar funcionando. Esto se inauguró el viernes que pasó, no, el anterior, y estuvo caído el sistema. Bueno, puede pasar, pero bueno, ya ahora está tan normalizado para que cualquier empresa se presente, acredite todo lo que la normativa pide, y si está todo bien, sale inscripta y tiene algunos beneficios muy importantes. Primero, ¿qué son las actividades promovidas o cuáles son las actividades promovidas? ¿Qué se entiende por economía del conocimiento? Bueno, todo lo que ven en pantalla. Algo que no dije fue que la Ley de Economía del Conocimiento viene a continuar lo que fue la Ley de Promoción de Software, que estuvo vigente del 2004 al 2019. Y obviamente que el software es una de las actividades estrella
promovidas, ¿no? Acá lo vemos en el ángulo superior izquierdo. La ley de promoción de software dio importantes beneficios y nada más y nada menos permitió crear 5 unicornios, ¿no? Como tiene Argentina, los Mercado Libre, los Globan, los Despegar, los Auto, los OLX y todos los que vienen atrás serían inexplicables sin el empujón que tuvieron con la ley de promoción del software. Bueno, la idea ahora es repetir eso en un montón más de verticales. Entonces ahora se promueve la producción audiovisual, la biotecnología, biología, bioquímica, servicios geológicos y de prospección, nanotecnología, industria aeroespacial, industria nuclear, todo lo que son bienes 4.0, Internet of Things, todo lo que es investigación y desarrollo experimental para cuestiones médicas, veterinarias, inclusive empresas que se dedican a analizar las semillas, vieron, para hacerla más resistente, para que crezca mejor la soja, bueno, eso también entra de lo que es I+D. Y además incluyen los servicios profesionales. Servicios profesionales soy yo o un José María, un contador, un abogado, ahora vamos a ver qué se entiende. Eso, la verdad, vamos a ser honestos, yo tan en economía del conocimiento no soy. Un contador contra un científico, no es muy científico que digamos, pero te dicen, bueno, si vos exportás, te dejo entrar. ¿Por qué? Porque en definitiva el objetivo de la ley es generar divisas, generar exportaciones, fomentar el comercio internacional, mejorar el empleo, mejorar la balanza de pagos y traer dólares a la Argentina. Entonces dice, bueno, está bien, yo sé que un contador, un abogado, un arquitecto no es muy científico ni economía del conocimiento, pero si exporta, venga y lo metemos igual. Como dijimos, bueno, acá estaba justamente el doble clic de los servicios profesionales. ¿Qué se entiende por servicio profesional? Como dijimos, servicios jurídicos, de contabilidad, de consultoría, de gerencia, auditoría, asesoramiento impositivo y legal, gestión de recursos humanos, los traductores, servicios de publicidad, diseño, servicios de arquitectura y de ingeniería. O sea, como verán, es bastante amplio y obviamente van a estar promovidos siempre que sean todos, ¿cómo se llama? De exportación. Ahora, el objetivo que se aloquen acá en Argentina, los Shared Service Center, ¿no? ¿Vieron esos servicios, empresas de servicio compartido, que vienen de empresas del exterior y acá ponen una empresa donde, digamos, subcontratan o descentralizan las funciones administrativas? Bueno, lo hacen acá. Esto ¿cómo está organizado? Hay requisitos y hay beneficios. ¿Cuáles son los requisitos? Requisito básico, que si no está, ni siquiera empiezo a jugar, es el tema de la actividad promovida. Tiene que venir el 70% de los ingresos, tienen que provenir de la actividad promovida. O sea, sin eso no estoy ni jugando. Vuelvo para atrás. De estas si yo tengo una empresa que se dedica a alguna de esas actividades, bueno, el 70% de la facturación tiene que provenir de estas actividades. Si no, estoy afuera. Hay una opción también para que ciertas empresas que quizás no están facturando exactamente esa actividad, pero sí atrás tienen un conocimiento científico importante, pueden igualmente pedir la inscripción, y acá es donde el ejemplo que siempre estamos poniendo ahora es, imagínense que en Argentina se está desarrollando la vacuna para el coronavirus, ¿no? Hay un montón de inversión destinada a la generación de eso, pero al final del día el laboratorio, ¿qué hace? Factura venta de vacuna, no factura investigación y desarrollo, ¿no? La investigación y desarrollo es todo el paso previo para vender una vacuna. Entonces, si yo vengo acá, venta de vacuna no está promovida, está promovida la investigación y el desarrollo. Entonces, se le da a ese tipo de empresas la posibilidad de que se presenten y digan, mirá, yo llego al 70% de ingresos, pero quizás no lo vas a ver por la actividad con la que estoy inscripta en la FIP, que es el dato que se toma para hacer esta inscripción, sino ves que yo en realidad invertí mucho I+D para generar un producto que a la vez yo vendo. Bueno, eso no aplica para todos, aplica para los que se desarrollan, los que se dedican a desarrollar cuestiones de, como les dije, vacunas, alimentos veterinarios, cuestiones vinculadas con la agricultura para mejorar los cultivos y mejorar las semillas, pero son, digamos, si quieren, secundarios. Lo que es básico es el 70% de los ingresos tiene que venir de la facturación promovida. Obviamente que hay que inscribirse en un registro, y eso fue todo lo que se reglamentó. La inscripción empieza por la FIP, y después continúa con el Ministerio de Producción Nacional y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que sigue todo el trámite. Hay que estar en cumplimiento de las obligaciones fiscales, previsionales, laborales y gremiales. O sea, no puedo tener deuda con AFIP o deuda con algún organismo de la seguridad social, o deuda con algún gremio si tuviera mi gente
asociada en alguna entidad gremial, y después cumplir 2 de los 3 siguientes requisitos adicionales. O tener una norma de calidad, o realizar inversiones en I+D o capacitación, o realizar exportaciones. Tengo que cumplir 2 de esos 3. Con toda esta película, si yo estoy adentro, que parece complejo, pero no es tan complejo, yo me puedo anotar y me puedo presentar. Ahora, ¿esto vale la pena? Y bueno, ustedes dirán, ¿cuáles son los beneficios por estar adentro? Me van a dar un bono de crédito fiscal. ¿De cuánto es ese bono? Del 70% de las contribuciones patronales pagadas por mi personal promovido. ¿Ese bono para qué sirve? Para pagar IVA, sobre todo, o pagar impuesto a las ganancias si yo soy exportador. Acuérdense que si yo exporto no tengo IVA, entonces el bono dejaría de su razón de ser. Entonces te dicen, no, bueno, ok, si vos sos local, el bono sirve para pagar IVA. Ahora, si vos vendés para afuera, te dejo usar parte de ese bono para pagar las exportaciones. El bono del 70% va a ser del 80% de las contribuciones patronales, en caso que yo contrate ciertas personas pertenecientes a algunos grupos de minorías. Entonces ahí listan a las mujeres, a las personas transgénero o del colectivo LGBT, personas que cobraban algún plan social antes de estar empleadas, personas de ciertos rangos, personas que viven en algunas provincias de menor desarrollo relativo. Entonces, si yo contrato gente de alguno de esos grupos, el bono, en vez de ser el 70% de las contribuciones patronales, es del 80% de las contribuciones patronales. De vuelta, el bono lo puedo usar para pagar IVA sobre todo, y si no para pagar impuestos a las ganancias si soy exportador. A la vez tengo una reducción en la tasa de ganancias. Entonces, esta reducción está armada así como por escaloncito, ¿no? Las micro y pequeñas empresas van a tener una reducción del 60%, eso quiere decir que van a tener una tasa efectiva del 12%. Esto les aclaro, está medido con una tasa efectiva tomando la tasa del 30%, ¿no? Que es como venimos hablando, que sabemos que se puede llegar a modificar. Si eso se modifica, también se va a modificar, ¿no? La parte de tasa efectiva. Lo que sí sabemos que la ley te dice es que tenés un 60% de reducción de tasas si sos micro y pequeña, un 40% de reducción de tasas si sos una empresa mediana y un 20% de reducción de tasas si sos una empresa grande. Hay 2 beneficios algo menores, que es la estabilidad de beneficios mientras dure el régimen, o sea, mientras vos estás adentro, los beneficios están asegurados. Si vos sos exportador, te dan un certificado de no retención de IVA, y se agregó vía decreto que los beneficiarios del régimen van a tener tasa de derecho de exportación del 0%. Y esto les digo que es muy bueno, porque en ciertas cuestiones, digamos, alguna empresa exportadora que quizás no podía usar todo el bono de crédito fiscal porque no tiene IVA, hacía la cuenta y la verdad que no le convenía tanto entrar, teniendo en cuenta que hay un costo por ingresar al régimen. Bueno, teniendo el ahorro de los derechos de Expo, esta cuenta le da. Ya les adelanto, nosotros lo estuvimos viendo con un montón de empresas y de un montón de palos distintos, no solo de software, sino también empresas de laboratorios, empresas audiovisuales, productoras audiovisuales que están, o sea, lo hemos visto con un montón de empresas. Esto al final del día se traduce en un business case, o sea, ustedes deberían analizar cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios y ver si les conviene. Básicamente como cualquier plan de inversión de empresa, y eso es lo que se termina haciendo, ¿no? Simular el caso, analizar costos y beneficios y ver si conviene o no. Ahora, cuando agregaron estos derechos de Expo del 0%, las que exportan el beneficio le hizo así, prum. Si bien venía medio timidón, sin este beneficio, cuando le pusieron, porque como el derecho de Expo es el 5% de la venta bruta, realmente no tenerlo hace que el beneficio se dispare de forma importante. Ahora, algo malo, si quieren, y lo habíamos visto en la charla anterior, los derechos de Expo están vigentes hasta el 2021. Y este régimen, no lo dije antes, pero está previsto que esté vigente hasta el 2029. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ahí me dicen que el derecho de Expo, que un beneficio va a ser que el derecho de Expo sea 0%, yo no me imagino que es solo por el 2021, ¿no? Hay como un indicio que quiere decir que te lo van a seguir pateando para adelante, y se va a seguir prorrogando en el tiempo, ¿no? Los derechos de Expo, por lo menos de servicios. Entonces, bueno, nada, por lo menos por lo que es 2021, para tener derecho de exportación 0. Y después hay un costo de entrar al régimen, hay que hacerle un aporte del 3,5% de los beneficios al FONPEC, que es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía del Conocimiento. Ahí ponemos aporte máximo porque también hay una escalerita armada dependiendo si sos micro, mediano o grande. Las micro y pequeñas pagan el 1,5, las medianas el 2 y las grandes el 3,5. Y después todas pagan un 2% de tasa de auditoría. Cuando te vienen a auditar tenés que pagar el 2% de los beneficios. Entonces en total tenés hasta un 5,5%
de costo, y esto se calcula sobre los beneficios que efectivamente te dieron. Ahí pongo el énfasis en el tema del bono del crédito fiscal, porque como el bono de crédito fiscal, insisto, sirve para pagar IVA y en su defecto para pagar impuestos a las ganancias, si justo tu empresa exporta, no tenés IVA, y capaz tiene un resultado impositivo que no es tan grande, o tiene un quebranto, o sea, no tenés ganancia, vos vas a pagar el costo sobre ese bono, pero el bono no lo vas a poder usar, porque encima el bono no puede ser transferible. O sea, no se lo podría vender a otra empresa, lo tengo que usar yo. Y encima tengo 24 meses para usarlo. Desde que me lo dan, tengo 2 años calendario para usarlo. Entonces, ahí de vuelta hay que hacer el business case, ver si los bonos los voy a poder usar o no, o alguna estrategia para decir, bueno, mira, capaz puedo desarrollar esta actividad que hoy no la estoy desarrollando para que poder maximizar el beneficio de todo este esquema. Es para, para sentarse con el Excel y tirar un poquito de magia con las celdas y ver si conviene o no conviene. Algunas cuestiones chiquitas con respecto a estos requisitos adicionales. ¿Se acuerdan que hay que cumplir 2 de 3? Simplemente para que tengan en cuenta. El primero es que, bueno, hay que cumplir con acreditar mejoras continuas en la calidad de los servicios o mis productos, o acreditar una norma de calidad. Esto, la reglamentación publicó un listado taxativo de las normas de calidad que están admitidas, y obviamente están las más conocidas, las más reconocidas en el mercado, todas las ISO. Simplemente saber de que se tienen que acreditar normas vinculadas con mi proceso de actividad promovida, ¿no? O sea, no puedo tener una norma ISO sobre mi procedimiento contable de back office, porque eso no es una actividad promovida. Sí sobre mi proceso de desarrollo de software, o mi proceso de desarrollo de telecomunicaciones, o mi proceso de desarrollo de los bienes 4.0 que están promovidos. Con respecto a las inversiones en I+D o en capacitación, es con escalerita también. Si yo voy por el lado de I+D, bueno, el mínimo anual que tengo que tener es el 1, el 2 o el 3% sobre la facturación promovida del último año. Y si voy por la capacitación, tengo que hacer erogaciones en capacitación que van del 1, del 2 o del 5% para las grandes sobre la masa salarial de mi personal promovido. Algunas cuestiones con respecto a esto, así perlitas simplemente, saber de que tanto lo que es I+D como lo que es capacitación, hay una parte que la puedo solventar con inversión in-house. O sea, si yo tengo gente mía desarrollando un nuevo producto y haciendo tareas de I+D, yo el sueldo de esa gente ya lo puedo tomar como el monto target que tengo que cumplir para acreditar las inversiones en investigación y desarrollo. ¿Hasta cuánto puedo? Hasta el 40% de la inversión total. O sea, si yo tengo gente adentro de mi empresa que hace I+D, yo digo, bueno, ¿qué soy? Soy una pequeña y mediana, el 2% tengo que hacer de mi facturación es el monto target de inversión de I+D que me pide la ley. Bueno, de ese monto target, hasta el 40% lo podré cubrir con los sueldos de mi gente. El 60% lo tengo que ir a buscar al mercado y obviamente pagarlo. Y ahí, ¿cómo lo puedo cubrir? Y bueno, comprando licencias, patente, know-how, maquinaria, tecnología, comprando computadoras, montando un laboratorio experimental. Bueno, todo eso suma para tener el requisito cumplido. Por lo menos el 60% que tengo que salir a buscar al mercado. Si yo tengo gente adentro laburando, haciendo esas tareas, sé que hasta el 40% lo puedo hacer. Si yo tengo un producto que es susceptible de estar protegido o de ser registrable, o sea, si yo, por ejemplo, desarrollo un software y la licencia de software es mía y yo pudiera registrarlo en el registro de la propiedad intelectual, aún si no lo hiciera, o sea, tiene que ser susceptible de ser registrable o protegido, bueno, ahí en ese caso la parte que puedo tomar como I+D interno es del 80%, no del 40%, o sea, se duplica. Y después con la capacitación, algo parecido. Si yo dicto cursos de capacitación interna, yo puedo tomar el salario de aquellos que dictan, de aquellos empleados míos que dictan el curso de capacitación, hasta qué monto, hasta el 35% de la inversión target que me pide la ley de capacitación, ¿no? Y acá solamente puedo tomar el sueldo de la gente que da el curso, no el sueldo de la gente que asiste al curso. El 65% restante lo tengo que salir a buscar al mercado. ¿En forma de qué? Y le pago el posgrado a alguno, le pago a la universidad, me asocio con alguna ONG y armamos un curso para enseñarle a programar a los chicos de alguna escuela de algún pueblo. O sea, no hace falta que la capacitación esté dirigida específicamente a mis empleados, pero sí pasa de que yo tengo que, por lo menos el 65%, salir a buscarlo cash y pagarlo y hacer alguna de esas acciones.
hasta el 35 puedo solventarlo con lo que llamamos capacitación interna. Y después con respecto a las expo, nada, hay que hacer la expo. Si soy micro, el 4 de mi facturación total, de mi facturación total promovida. Si soy una pequeña y mediana, el 10% de mi facturación total promovida. Y si soy una grande, el 13% de mi facturación anual promovida. Acá lo que es importante saber es que aquellas empresas que entran como servicios profesionales, como les dije que el servicio profesional solamente está eximido, está incluido en la ley solamente si es de exportación. El requisito de exportación no se lo dejan cumplir, porque o sea, vos inherentemente tenés que ser de exportación. Entonces, sí o sí, los servicios profesionales tienen que además cumplir con la norma de calidad y con el tema de las inversiones. Es el único que es distinto. Para todo el resto de las verticales, tienen que cumplir 2 de 3 de estas que acabamos de ver, y 2 de 3 a elección de la propia empresa. ¿No? Nadie les va a imponer cumplir con la expo sí o sí, cumplir con la norma de calidad sí o sí. Ahí habrá cada uno, tendrá que ver qué le conviene. Y para ir terminando, simplemente para no extenderme mucho, simplemente algunas cuestiones para hacer doble clic. Como les dije que la actividad principal se va a acreditar mediante el CLAE, o sea, yo tengo que tener en mi CLAE, que es el clasificador de actividades económicas de la FIP, tabulada cuál es lo que yo hago, y esa actividad tiene que estar incluida dentro de las promovidas por la ley. Existe esa correlación, la reglamentación trae qué actividades están incluidas, y yo tengo que facturar el 70% de los ingresos a través de ese código. Con respecto a las obligaciones gremiales, vieron que yo les dije que había que estar en cumplimiento de las obligaciones, y cuando se puso que había que estar en cumplimiento de obligaciones gremiales, la gente abrió los ojos así, porque dijo, ¿cuándo un gremio te va a dar un libre deuda? Va a ser imposible. Bueno, si eso no sucede, el propio interesado puede eventualmente presentarse a la autoridad de aplicación y decir, che, mira, el gremio tal no me está respondiendo, no me quiere dar el libre deuda, te presento una declaración jurada o una nota diciendo que yo digo que doy fe que no estoy en deuda, pero apenas pueda tener el libre deuda te lo voy a aportar, para que no se frene sobre todo el trámite de inscripción, obviamente, ¿no? Y después, cada 2 años va a haber que revalidar los requisitos, esto que dijimos, la norma de calidad, lo de I+D, lo de capacitación de exportaciones, va a haber que revalidarlo, pero siempre la ley te va a pedir un chiquitín más. Entonces, acuérdense, por ejemplo, acá de Expo me pedían el 4, el 10 o el 13, bueno, cuando yo vaya cada 2 años, si soy pequeña y mediana, me van a pedir un puntito más incremental. Entonces, saber de que también, ¿no? Esto como está vigente hasta el 2029, me tiene que dar cierta proyección de que yo tengo que cumplir esos requisitos, y que encima en cada momento, cada 2 años, tengo que ir subiéndole un poquitito más. No es mucho, pero siempre un poquito más te va a pedir para la reinscripción. Y después, esto sí o sí, todos los años hay que demostrar de que yo no despedí personal. Hay que mantener la nómina, y eso se va a acreditar con una declaración jurada que todos los años tengo que presentar. No se va a tomar como causal de disminución de la plantilla, o sea, todas las razones que no sean despido sin causa. O sea, el único personal que tengo que salir como un bombero a reemplazarlo es cuando yo despido a alguien sin causa. Después, si la persona me renuncia, fallece, o tengo un contrato a plazo que finaliza y yo no lo renuevo, todo eso no es considerado como reducción efectiva. Era una duda que había al principio en la ley, bueno, la reglamentación lo aclaró. Yo solamente tengo que salir a reponer el personal que despido sin causa, la típica desvinculación. Y eso sí, anualmente el tema de los empleados, y cada 2 años el tema de los otros requisitos que mencionamos. Y finalmente, para articularlo con la parte provincial, justamente la semana pasada se dio reglamentada la ley, porque esta es la ley nacional, lo que acabamos de ver hasta ahora, y muchas provincias están tomando esa ley, reconociéndola, adhiriéndola, y aparte creando su propio régimen provincial para las empresas radicadas dentro de su jurisdicción. Y en el caso de Córdoba específicamente, bueno, Córdoba mediante ley provincial 10649 adhirió a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, y además creó su propio régimen. Obviamente, como requisito hay que estar inscripto a la nacional para poder estar después inscripto en el provincial. De todas maneras, hay que hacer un trámite ante rentas, para estar inscrito en el registro de beneficiarios de la economía del conocimiento de la provincia de Córdoba. Obviamente que esto va a aplicar para los que están radicados y desarrollan actividad en Córdoba, no solo para los que tienen no aplica para los que tienen la actividad de alta en convenio, pero no están establecidos ahí. Y bueno, ¿qué beneficios va a tener el que adhiera a esta ley? Va a tener estabilidad fiscal y exención en ingresos brutos por 10 años para las actividades promovidas, que acá, bueno, si yo exporto mucho,
capaz que no me conviene tanto, porque digo, bueno, la exportación ya estaba eximida de ingresos brutos, pero bueno, si es una venta local, esto es un beneficio recontra importante y recontra bueno. Además va a haber exención por 10 años en sellos y el impuesto inmobiliario para todo lo que esté vinculado con la actividad promovida. O sea, si yo alquilo una oficina para desarrollar mi actividad promovida, no voy a pagar impuesto inmobiliario, el contrato de alquiler no va a pagar sellos, etc. Y además hay algún mecanismo para asignar algún estímulo para contratar personal dentro de la provincia. ¿Se entendió algo? ¿Alguna pregunta? Estamos justo, faltan 5 minutos y quisiera abrir a preguntas o algún comentario. Esto era simplemente una perlita para tirarles y plantarles la semillita, porque me parecía importante para complementar la parte de Expo de servicios que estamos viendo, traer también a la mesa la discusión de la Ley de Economía del Conocimiento y aparte la parte de Córdoba, que también se sumó y que está metiéndole mucha con esa movida también. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Franco, no, en el chat no hubo ninguna otra pregunta, creo que estuvo súper claro las dos partes de la presentación. De todas maneras, si alguna duda surgiera, principalmente por la Ley de Economía y Conocimiento, se pueden también contactar con nosotros a la agencia y lo derivaremos, o la intentaremos resolver, o lo derivaremos principalmente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que es el órgano donde recae esta ley. Exacto. No, y está bueno que por lo menos que la analicen. Yo creo que lo que no podés es desconocerlo. O sea, capaz que digo, bueno, mira, no me conviene, pero mínimamente, a ver, se abre un Excel y ven con sus ventas, con su sueldo, che, a ver, ¿qué me pide la ley? ¿Qué beneficio me da? Y encima le sumo el beneficio de Córdoba. Y ver, o sea, lo que no habría que hacer es decir, no, esto es un quilombo, no me quiero ni meter, porque realmente tiene beneficios importantes, es por 10 años, piense que con una ley parecida el software explotó y realmente se fomentó la creación de muchos polos de software a lo largo y ancho del país, y ahora está abierto el juego a un montón de servicios más. Entonces, por lo menos hacer la cuentita. Si no conviene, no conviene. Argentina tiene 72 millones de razones malas para no hacer negocio, pero esta es una buena. Entonces, por lo menos evaluarla y tenerla ahí al alcance de la mano, y si no conviene, no conviene, quizás para más adelante, pero sí me parecía importante que por lo menos lo conozcan y tengan así un pantallazo general. Excelente. Bueno, no sé si acá justo, bueno, no, se están despidiendo. Bueno. Lo único, no hay ninguna otra pregunta, lo único, yo voy a, Franco, te voy a pedir permiso para compartir un segundo pantalla. Sí, para que... Ahí estoy, ahí dejé de compartir. Voy a compartir, les quiero dejar unos avisos parroquiales, digamos. No sé si ahí lo pueden ver. Concretamente, recordarles que el 16 de abril vamos a dar la misma capacitación con el mercado de Canadá, específicamente, en donde van a estar participando de nuevo Franco, José María y Romina. Agradecerle de nuevo a ambos tres por la excelente capacitación, pero una actividad concreta e importante que nos parece, desde ProCórdoba el 14 de abril vamos a estar lanzando nuestro programa de desarrollo exportador para el software y servicios informáticos con herramientas que se complementan a todo lo que ya existe, específicas para la industria del sector de software, y la verdad que los invitamos a participar porque me parece que le van a sumar y le van a agregar mucho valor a todas las empresas. Si no hay ninguna otra duda, de nuevo agradecerle a ERCA que siempre nos acompaña y nos apoya en este tipo de actividades, a Franco, José María y a Romina, que se tuvo que retirar unos minutos antes, y invitarlos a participar de estas actividades que le acabamos de comentar. Bueno, de mi parte, gracias, gracias, Julia, por todo, y nos vemos la próxima. Excelente. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a enviar una encuesta de satisfacción.